Este cuarto módulo lleva como título Rol del juez. También agregué como subtítulo Derechos y obligaciones, en lo cual no es totalmente correcto. Se refiere más bien a cuáles son las facultades del juez y obviamente cuáles son sus obligaciones. La situación ha cambiado con la incorporación y la aceptación del principio adversarial, porque en otro momento había jueces que investigaban, hoy los jueces no investigan, investiga el fiscal, y en otro momento había jueces que intervenían conociendo ya qué es lo que iban a, los hechos que iban a tener bajo su examen. Hoy los jueces del juicio propiamente dicho no pueden tener conocimiento previo del hecho. En algunos países donde el sistema adversarial está obviamente consagrado y aceptado desde hace tiempo, hay jueces que son sorteados y solamente concurren a la audiencia una vez recibida la comunicación y llegan a la audiencia sin saber de qué se va a tratar, cuál es el problema que se va a debatir y sobre qué tienen que resolver. Este sistema trata de asegurar la imparcialidad del juez. O sea, el juez no puede tomar partido, de ahí viene parte, no puede tomar partido de antemano. Tiene que enterarse de qué se trata a través de la acusación, enterarse de qué manera lo replica la defensa y qué pruebas se le exhiben para que en definitiva tome conciencia de qué es lo que ha ocurrido, de qué manera se tiene que apreciar jurídicamente lo ocurrido, valorarlo y dictar sentencia al respecto. Este procedimiento exige, todos los procedimientos exigen, pero bueno, en este caso, con mayor razón, el procedimiento moderno, que haya una correlación estricta entre acusación y sentencia. Esto significa que de ninguna manera el tribunal puede apartarse de lo que se le ha planteado por el acusador. Si se apartase, la decisión es inconstitucional, porque no respeta las reglas fijadas por la ley procesal al respecto. Tiene importancia este tema para la utilización del adagio iura novit curia, porque acá el tribunal no puede incluso exhibir un fundamento jurídico que no haya sido objeto del debate. O sea, un planteo que haya hecho la Fiscalía de cuál es el andamiaje jurídico del asunto y que haya tenido oportunidad de replicar la defensa. Y obviamente entonces la sentencia tiene que partir de la base de que esto es así, sin perjuicio de las alternativas que se puedan plantear y de las discusiones que pueda haber al respecto y que, bueno, cada uno de nosotros en la experiencia propia puede aportar. Hay otro tema que me parece interesante plantear, es el tema de la duda razonable. Los procedimientos actuales parten de la idea de que el tribunal tiene la posibilidad de la libre elección y no solamente la libre elección, sino de la libertad de apreciar la prueba conforme a su entendimiento. Y no puede condenar, obviamente, si no se le ha demostrado la responsabilidad del acusado. Pero aparece la perspectiva, en algún caso, que exista una duda razonable. Si la duda es razonable, obviamente conduce a la absolución. Pero la magnitud de la duda es un tema propiamente político. Cuanto más
más posibilidades exista de que la duda conduzca a una solución, estamos en presencia de una ideología liberal. Cuando la duda se estrecha y en su caso no se admite totalmente, estamos en presencia de un sistema ideológico, por lo menos, totalmente distinto. La sentencia. Los jueces dictan el fallo sobre la base de lo obrado en el juicio oral. Quiere decir que nada externo tiene que jugar en este aspecto. En este momento estoy recordando que una de las cuestiones del juicio por jurado, fundamentalmente en los Estados Unidos, es que en algunos estados donde se llevan a cabo juicios por jurado, que no son muchos los juicios por jurado, pero el jurado está aislado de influencias externas. En el sentido, está aislado de recibir información del exterior hasta que se expida sobre la culpabilidad o la inocencia del imputado. En este caso ocurre más o menos lo mismo. En los tribunales del procedimiento adversarial no tienen participación en el caso. No pueden aportar prueba ni pueden apartarse de lo que las defensas, la Fiscalía y la Defensa han aportado. Y tampoco pueden formular preguntas. Aspiro que esto no quede desvirtuado en algunos procedimientos en que se le permite al tribunal pedir aclaraciones. Esto de pedir aclaraciones está justamente en pugna con el procedimiento de que el juez solamente escucha pero no interviene. Porque esa aclaración que pide el juez es una aclaración que va a favorecer a una u otra de las partes. Y esto no puede ser así. En todo sistema procesal, de cualquier tipo de juicio que se trate, se necesita que la sentencia se pronuncie y en la sentencia aparezca de manera detallada cuáles son los elementos de prueba que forman la convicción del juzgador. No solamente cuáles son los elementos de prueba, sino qué aprecia el juez con respecto a esa prueba. Porque la única posibilidad de apelar y expresar agravios en los procedimientos que así lo admitan es justamente saber cuáles han sido las razones por las cuales el juez se ha expedido y por qué en su caso dio más relevancia a una prueba y no a otra. En definitiva, el juez tiene que fundamentar su sentencia porque si no la sentencia es nula, como lo dicen incluso algunas constituciones provinciales argentinas. Quiero referirme en los minutos que quedan sobre este módulo a una cuestión vinculada a los tribunales penales internacionales. Yo pienso que la comunidad de las naciones ha constituido tribunales de tipo internacional. Estoy pensando en este momento en la Corte Penal Internacional, producto del Tratado de Roma. Y estos tribunales penales internacionales tienen alguna complejidad para la inteligencia, incluso en el orden constitucional. Nuestra Constitución dice cómo se compone el Poder Judicial y aparecen, por orden de los tratados internacionales, creados tribunales que no están previstos específicamente en la Constitución. Eso trae una problemática no solamente jurídica, sino también política. Estoy pensando en las actitudes que han tomado los Estados Unidos con respecto al Tratado de Roma.
Los norteamericanos no solamente se han opuesto por razones políticas al Tratado de Roma, sino que también hay una cuestión jurídica que es importante considerar, que es la vigencia o no, o la problemática, o en su caso, el dejar de lado el principio de legalidad. Hay tribunales internacionales que no aplican la idea de ley previa, se basan en una especie de derecho penal común, pero no respetan el principio de legalidad al que se refiere nuestra Constitución Nacional. Y no solamente en el sentido de ley previa, sino fundamentalmente en el sentido de ley estricta. Con lo cual, podría alguien, obviamente el defensor, me estoy refiriendo en este momento al procedimiento argentino y obviamente a los tribunales, el defensor podría plantear la inconstitucionalidad de alguna decisión tomada por tribunales internacionales que no se ajustan estrictamente a lo que dice la Constitución argentina al respecto. Y además hay otro problema vinculado a esto, que es que los tribunales internacionales no aplican, por lo general, el principio indubio pro reo. Es muy probable que una persona que esté sometida a la jurisdicción de un tribunal internacional sea condenado, como ha ocurrido en la historia reciente, fundamentalmente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En suma, y volviendo a la idea del juez, la obligación del juez, obviamente, es escuchar lo que se plantea en el juicio, razonar en orden a la prueba que se ha producido y dictar la sentencia que, conforme a su razonamiento controlable por las partes y por el acusado, sea adecuado conforme a su criterio. El tribunal tiene también en algunos países y en algunas jurisdicciones donde no está prevista la idea de la secuela del juicio, no de la secuela del juicio, de la cesura del juicio, o sea, el corte del juicio, con la declaración de responsabilidad y luego la fijación de la pena, tiene la dificultad de, si no se le ha ofrecido prueba respecto de las pautas que fijan los artículos 40 y 41 del Código Penal, de fijar la pena. Es una tarea también difícil, sobre todo porque si no ha escuchado sobre esto, sobre las condiciones previas del sujeto, no podría expedirse. Por lo cual, vuelvo a insistir, es fundamental que todos los procedimientos adopten la idea de que el juicio tiene que estar cortado en dos partes. La primera, la resolución sobre la responsabilidad, y la segunda, sobre la magnitud, el tipo y magnitud de la pena, que es la razón de ser de este procedimiento de cesura del juicio, o sea, corte.